Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Renquito García, soy vicepresidente de Analdex. Para mí hoy es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este evento del Observatorio Aduanero en Regional. Es muy grato estar con ustedes en el día de hoy. Tenemos una gran convocatoria, se conectan o están inscritos más de 400 personas. Nos acompañan desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Hoy nos acompaña Patricio Castro, consultor, ex economista principal de la División de Administración Tributaria del Fondo Monetario Internacional, a quien lo invito para que encienda su cámara. Hoy tenemos un evento que tiene que ver con el tema de las aduanas en la región, una mirada estratégica. Desarrollaremos básicamente 4 segmentos fundamentales: continuidades, modas y fracturas en la gestión aduanera, un escenario cambiante, son las aduanas suficientemente ágiles para atender los desafíos de lo que es una aduana moderna. También dentro del marco general desarrollaremos la temática de si es posible la unión aduanera regional y también de la recaudación a la facilitación, la transición. Sin duda alguna son aspectos que Patricio nos va a explicar en lo que tenemos planteado en la sesión de hoy. Entonces, bueno, Patricio, tienes un público de toda la Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Sin duda alguna la temática llama la atención de todas estas personas que hoy han decidido aceptar la convocatoria del Observatorio Aduanero Regional. Entonces, bueno, quiero invitarte para que cuelgues la presentación y la dinámica prevista para el día de hoy es invitarlos, por supuesto, a utilizar la cajita de preguntas, pero también al final de la intervención de Patricio, alzar la mano, abriremos, por supuesto, los micrófonos para intercambiar opiniones, reflexiones e inquietudes que queden después de la ponencia que Patricio nos realizará. Es un gusto para nosotros desde el observatorio tenerlo aquí con nosotros, Patricio. Entonces, bienvenido y quedamos en tus manos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, al Observatorio Regional, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. A la audiencia, a todos los participantes, muchas gracias por la confianza y por haberse inscrito. Ciertamente es un tema que siempre despierta interés. De todos modos, me sorprende gratamente la cantidad de inscritos que hemos tenido y veo que siguen entrando. Estoy viendo aquí que ya tenemos más de 100 participantes conectados y el contadorcito de los que van entrando sigue creciendo. Yo no sé si... Vamos, antes de empezar a compartir la presentación que tengo preparada, primero quiero asegurarme de que esté en modo bien. Sí está. Alguna introducción, o digamos, Diego hizo una referencia muy breve a mi biografía profesional. Lo cierto es que yo he estado trabajando en los temas de aduanas y de impuestos, tributos internos también, porque a lo largo de mi carrera fui uno de los pocos especialistas del Fondo Monetario que trabajó en ambos terrenos, en ambos aspectos. Aunque también tengo que decirles que siempre encontré mucho más interesante el tema del comercio exterior y los temas aduaneros, y
y eso tal vez explique por qué en los últimos años, después que me retiré del fondo, he seguido trabajando muy activamente con ellos, pero casi todo el tiempo en temas aduaneros y solo de vez en cuando en temas tributarios. Uno tiene su corazoncito también. También decir, bueno, veo que hay gente de toda la región y también sí que se han conectado gente de Francia, gente de Estados Unidos, probablemente algún antiguo colega curioso o ya veremos en los participantes. Decir también que si hablamos de la región de América del Sur, yo he tenido el gusto, el privilegio de trabajar con todas las aduanas de América del Sur, excepto la de Surinam. Y también recordar como curiosidad histórica, creo que la primera misión de aduanas que hice, y no fue para el Fondo Monetario, fue para el Banco Mundial, fue en marzo de 1990 a la aduana de Uruguay. Y a partir de ahí fue una sucesión muy larga de misiones en aduanas, y no solamente en América del Sur o en América Latina. También trabajé mucho y sobre todo en temas aduaneros en África, en el sudeste de Asia, en Asia misma, en Indonesia y Filipinas, y hasta en China. Haciendo estadísticas, he trabajado en 52 países diferentes en estos temas. Dicho todo esto, y no es para jactarme de la trayectoria, me pareció interesante el planteo cuando me propusieron esto, me pareció interesante el planteo que se propuso con la temática esta de la agenda, con unas preguntas un poco provocativas que me parece que a esta altura del partido, por lo menos a esta altura de mi carrera profesional, es el aporte mayor que puedo hacer. De modo que antes de empezar con la presentación, les voy a decir lo que no van a ver en esta presentación. No van a ver un número enorme de slides llenos de gráficos, curvas, diagramas de barras, diagramas de tortas, estadísticas y números. No porque no los tenga, pero yo presumo que más o menos todo el contexto que debemos conocer respecto de la situación actual del comercio exterior, del funcionamiento de las aduanas en la región y todo, el que más, el que menos, todos los que se han inscrito en esto y están en el tema, lo conocen. Entonces, mi enfoque en esta presentación va a ser ligeramente diferente. En vez de revisar datos, cifras y números, vamos a tratar de poner en contexto, digamos, 30 años de evolución de las aduanas en la región que no pueden desengancharse, separarse de 30 años de evolución del comercio exterior en el mundo, que ha tenido un crecimiento enorme, eso todos lo sabemos, prefiero no hablar de cifras, pero está claro que las aduanas de la región han tenido que acompañar un proceso de crecimiento enorme de los volúmenes de mercancías que pasan por las aduanas y una serie de demandas adicionales que hace 30 años no estaba. Hace 30 años, un poco más, había
aduanas que ni controlaban manifiestos, por ejemplo. Esto era parte se hacía lo que se podía. Ahí veo que está Rafael García conectándose al audio. Antes de compartir la presentación y la pantalla, le pasaría la posta para un minuto para ordenarnos en cómo va a ser la secuencia de la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Rafael, ¿estás ahí? A veces hay problemas de conexión. Espero que se esté escuchando bien hasta aquí. Patricio, si quiere podemos arrancar y más adelante volvemos con Rafael. Y yo sé que ha tenido problemas de conexión. Si quieres, Perfecto, entonces, sí, porque adelántate con la presentación y más adelante retomamos con Rafael, que por supuesto es el moderador que tenemos previsto para el evento. Entonces, yo te pediría cuelga la presentación y yo aquí por interno hablo con Rafael para ir coordinando la moderación. perfecto, y ahí arrancamos entonces. Siendo las 11:11, es el momento adecuado. Muy bien, aquí está, entonces vamos a ponerla en modo presentación. Muy bien, entonces este es el título de la presentación y la agenda propuesta tenía, como bien nos hizo notar, 4 preguntas planteadas. La primera es continuidades, modas y fracturas en la gestión aduanera sudamericana. Y podríamos extenderla porque, de hecho, así como he trabajado en todas las aduanas sudamericanas, también he trabajado en todas las aduanas centroamericanas, excepto Belice, y también, por cierto, muchas veces en la aduana mexicana. Así que podríamos decir continuidades, modos y fracturas en la gestión aduanera latinoamericana perfectamente. Bien, entonces, es una pregunta con la que me gustó el arranque y vamos a ver, continuidades. Ciertamente, continuidades hemos tenido algunas y estoy tomando una perspectiva estratégica mirando hacia atrás 30 años. Una continuidad, claro, la carga de trabajo siempre creciente. Esto es una constante. Seguramente todos los que están aquí han visto N presentaciones de la OMA, donde se muestran curvas con el volumen de carga, la cantidad de TEUs que pasan las cosas y además cómo las aduanas tuvieron que pasar de simplemente controlar las fronteras a ocuparse de cada vez más cosas. Nos ahorro eso, pero una continuidad a lo largo de la historia de estos últimos 30 años es que la carga de trabajo de las aduanas no ha parado de crecer. Y déjenme decir que la tendencia parece que no se va a revertir. Por supuesto, eventos insospechados como la pandemia del COVID en el 2020 o los coletazos de la guerra de Ucrania este año tienen incidencia han provocado parates, parálisis, alguna caída momentánea o circunstancial en la carga de trabajo, pero la tendencia a que esto ha sido siempre creciente y seguirá creciendo,
es, a mi juicio, irrevertible, y esto es, por eso, una de las continuidades con las que las aduanas han tenido que hacer frente. La segunda continuidad, y esto tal vez uno siempre cuando generaliza para un colectivo tan grande como todas las aduanas de una región geográfica, corre el riesgo de generalizar demasiado. Pero me atrevo a decir que no vamos a encontrar ninguna aduana que diga que no tiene problemas presupuestarios y que los recursos que tiene asignados le son tan holgados que no necesita pedir más. Así como se ha debido enfrentar a lo largo de la historia una carga de trabajo cada vez más creciente, esto ha tenido que hacerse con presupuestos que siempre estaban ajustados. Recuerdo pocos casos en los que me ha tocado trabajar con aduanas en donde realmente los recursos eran tan holgados que hablar del presupuesto era un non-issue. Entonces, esta es otra continuidad que la historia nos muestra. Y asociado o no a eso, pero también otra continuidad histórica es que las dotaciones, por diversas razones, nunca han sido suficientes. Siempre la dotación de las aduanas ha estado por detrás de las necesidades. Salvo, bueno, algún caso excepcional. En general, yo en esta presentación voy a seguir una regla que se me hizo carne después de tantos años de trabajar en el Fondo Monetario, que es no hacer referencias directas a países involucrados cuando se trata de temas específicos, sin tener, digamos, la autorización del país del que se trata. Así que tampoco esperen que haga ejemplos con nombre y apellido, para decirlo de alguna manera, de situaciones y circunstancias. De todos modos, muchas de estas cosas son lo suficientemente conocidas como para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Pero otra de las continuidades, entonces, a las que me refería, la dotación siempre está por detrás de las necesidades. Hay diversas razones. En general, los ciclos de ingreso a las aduanas no han sido siempre regulares. A veces los países han pasado por periodos de crisis económicas en las que se ha restringido el ingreso al empleo público. Recordemos, las aduanas son parte en general de la administración pública central de los países. Hay muy pocos casos en que son agencias independientes, autónomas y que no están sujetas a las reglas del servicio civil y del empleo público. Y muchas veces las aduanas se les han aplicado políticas restrictivas de ingreso de personal o de reducciones de dotación cuando los gobiernos han tenido que enfrentar crisis económicas. Desde el lado de las agencias multilaterales, a mí me ha tocado muchas veces batallar contra decisiones de ese tipo, que han afectado a las aduanas, así como han afectado también a las direcciones de impuestos internos. Porque la argumentación de que recortar los recursos y el personal de los órganos de los que depende la mayor parte de la recaudación del Estado es una política poco efectiva y a veces puede equipararse a tirarse un tiro en el pie para correr más rápido. Pero el hecho es que si uno busca una característica, muchas veces, por diversas circunstancias, ha habido periodos largos en los que no ha habido ingreso de personal
nuevo a las aduanas, con lo cual las pirámides etarias comienzan a distorsionarse, las edades promedio comienzan a hacerse cada vez más altas, y eso no solo genera un problema en términos de innovación, de absorción de nuevas tecnologías y demás, sino que además, cuando la edad promedio de una aduana es peligrosamente alta, llega un momento en que se tiene que enfrentar a una situación en la que un elevado porcentaje de la dotación está próximo a tener causal jubilatorio. Y entonces ahí es cuando se producen las corridas para incorporar nuevo personal. Muchos países de la región han pasado por este ciclo. Y como todos ustedes se imaginan, formar un funcionario aduanero no es un tema que se haga en 2 semanas, como a veces algunos excesivamente optimistas ministros de la función pública suponen que se puede hacer. Más sobre esto después cuando hablemos de la educación. Otra continuidad. La política, para bien o para mal, siempre ha estado cerca de las aduanas, mucho más cerca que de otras agencias públicas. Y esto es en parte porque el negocio aduanero es un negocio más complejo que el de muchas agencias públicas, pero también porque tiene mucha incidencia en lo que pasa con la macroeconomía. En esto hay que decir que, si bien pongo como continuidad el que en estos 30 años la política siempre ha estado más o menos cerca del funcionamiento de las aduanas, también hay que reconocer que ha habido avances en términos de evitar la injerencia política indebida en el funcionamiento de las aduanas. Hace 30 años había aduanas en la región en las que cada cambio de gobierno implicaba al mismo tiempo el cambio de la casi totalidad del personal de las aduanas, porque había una casi directa afiliación partidaria entre quién tenía las riendas del Poder Ejecutivo y qué partido colocaba a sus afiliados o simpatizantes en las instituciones públicas, pero sobre todo en las aduanas, porque las aduanas tienen un atractivo extra para la colonización política. Y lo dejo a la imaginación de todos ustedes, pero ya sabemos de lo que estamos hablando. Y la última continuidad a la que también quiero referirme ahora en esta enumeración es lo que yo llamaría las promesas de la informática y la tecnología. ¿Y por qué pongo aquí casi siempre truncas? En realidad, esto es de alguna manera injusta, porque también si se mira para atrás, es enorme el progreso que han tenido casi todas o todas las aduanas en incorporar tecnología y en dotarse de sistemas transaccionales de gestión aduanera gracias a la informática. Eso es indudable y sería injusto no reconocerlo. También hay que rescatar, sin embargo, que una y otra vez la informática y la tecnología se han presentado como la llave para resolver mágicamente todos los problemas de funcionamiento, de operación y de gestión que pudieran encontrar. Y ahí es donde
me baso para poner esta calificación, promesas casi siempre truncas, porque la informática es una herramienta esencial, vital, imprescindible, si se quiere, pero no puede confiársele exclusivamente a la informática la resolución de todas las situaciones que debe enfrentar una aduana para estructurar su funcionamiento mejor. Bueno, aquí entonces una lista no exhaustiva o que no se agota aquí de algunas continuidades que rescaté a lo largo del tiempo. Y ahora la temática era continuidades, modas y fracturas. Veamos las modas. Y aquí, modas en estas 3 décadas hemos tenido muchas. Y voy a enumerar algunas y de nuevo, esta lista va a quedar lejos de ser exhaustiva. Una moda que vino y fue, y la pongo primera, el orden no tiene mucho que ver, tal vez tiene que ver un poco con una secuencia histórica en el tiempo, la integración, impuestos internos y aduanas. Todos sabemos que en la región Brasil, la Receita Federal tiene integrados ambos negocios desde hace muchas décadas, pero era un caso único, un caso diferente, toda la situación era diferente. En realidad, este tema de la integración de impuestos y aduanas en agencias semiautónomas empezó a tomar vuelo internacionalmente con la creación de la Agencia Tributaria Española, la AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, que fue allá por 1992. Y esto primero hay que decir que todos los balances sobre la evolución de la agencia han sido exitosos, sigue siendo una agencia sumamente sólida, exitosa, modelo en muchos aspectos, sobre todo modelo por características, obviamente por temas de idioma, pero además por su funcionamiento, por el tipo de legislación a la que está sometido. La aduana española o la agencia tributaria española es una referencia muy importante para la región. Pero también hay que decir que el modelo empezó a ser muy analizado, muy estudiado, muy publicitado en el ambiente académico. En esa época, en la Escuela de Negocios de Harvard, se empezó con la publicación de un artículo histórico sobre el tema de la agencia, y eso llevó a la moda en la que muchos consultores privados, muchas organizaciones que hacían consultoría y muchos organismos multilaterales como el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario, aunque el fondo entró un poco después en esta historia, el BID, el Banco Africano, etcétera, etcétera, empezaron a recomendar la integración de impuestos a aduanas como una solución para todos los problemas que afligían a las aduanas en cada caso. ¿Y por qué lo pongo en la lista de modas? Porque, como con todas las cosas, todas las medidas, hay pros y contras a favor o en contra de un proceso de integración. Lo que puede decirse
sin ninguna duda es que cualquier proceso de integración de la Administración de Tributos Internos y la Administración Aduanera es un proceso largo, traumático y que requiere de una gestión del cambio muy importante. Y uno podría decirse que cuando un país está enfrentando una situación de crisis económica o de crisis de recaudación, por la razón que fuere, o de crisis en su comercio exterior, difícilmente sea ese el momento adecuado para encarar una transformación estructural que requiere tiempo, esfuerzo, que va a ser traumática y que requiere de una gestión de cambio impecable. Alguna vez, escribiendo precisamente en un paper que escribí hace ya muchos años en el Fondo Monetario, haciendo un análisis de los pros y los contras de la integración impuestos aduanas y demás, y un balance de los casos que se habían hecho, y hay que decir que en nuestra región ha habido un número considerable de países que eligieron probar el camino de la integración, por diversas razones. Lo que escribí en ese paper, en ese momento, era como balance. Este es un proceso, ya lo dije, un proceso muy largo, complejo, que puede ser traumático, que requiere no menos de 2 años para realizarse razonablemente bien, y probablemente un poco más, requiere de ingentes esfuerzos, y que solo debiera acometerse en un contexto de estabilidad política y económica, y además cuando la capacidad institucional de las agencias que se están integrando sean equivalentes, comparables o equiparables. Porque si no, se pueden conseguir resultados opuestos a los esperados. Y terminaba esa reflexión diciendo, pues, como balance, si las agencias están integradas, no las separen; están separadas, no las unan. Esto provocó bastante debate en ese momento, pero también es algo que tal vez muchos de los que están aquí hoy participando de este webinar me han escuchado decir en presentaciones y distintos foros internacionales. Ciertamente, Enrique Canón y Rafael García me lo han escuchado decir muchas veces. Y sigo sosteniendo que este es un punto básico. Otra moda está asociada a esta que acabo de decir, y no vamos a dedicar mucho tiempo a esta, es la separación aduanas e impuestos cuando la integración no funciona. Y también tenemos en la región varios casos donde esto se dio. Y también tenemos varios casos de aduanas integradas donde donde hay una coexistencia difícil o una cohabitación incómoda, por decirlo de alguna manera. Pero afortunadamente esto ya pasó, pero hubo un periodo hace unos años, hace unos 15 años, en los que, o 20, a principios de este siglo, hubo varios casos de separación completa o de separación funcional, como se tituló una ley en el caso de uno de los países de la región. El punto es que, así como la integración de
impuestos internos y aduanas, muchas veces fue recomendada sin evaluar el impacto y las consecuencias, también es cierto que fue aceptada a veces acríticamente por los gobiernos y otras veces, y debo decirlo, por presión de los organismos. Y podría citar un ejemplo que no tiene que ver con la región, como le dije, yo trabajé mucho en Asia y en África, y podría citar el caso de un país africano, donde allá a mediados de los 90, tenía una serie de problemas estructurales. Era un país que había salido a principios de los 90, había salido de una guerra civil, no tan cruenta como otras africanas, pero una guerra civil al fin, que había dejado la sociedad muy mal, destruida. El gobierno central tenía un tenue control del territorio, y pocos años después de esto, el jefe de la misión económica del Fondo Monetario, yo trabajaba en ese momento precisamente en el fortalecimiento de la administración tributaria y de la administración aduanera de ese país. Y el jefe de la misión, que era un alemán, un economista alemán, con todas las características que pueden imaginar de un economista alemán del Fondo Monetario, en una reunión me dice: Patricio, logré convencer al ministro de que cree una agencia tributaria única fusionando aduanas e impuestos. Yo no lo podía creer lo que estaba escuchando. Digo, ¿y cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo no? Lo convencí. Por supuesto, lo convenció. En realidad lo que me estaban diciendo es que había incorporado a la condicionalidad del programa Standby que tenía el fondo en ese momento con ese país, el hecho de la creación de una agencia tributaria. El ministro de Finanzas, a quien yo conocía bien, con el que trataba y que era muy bueno, además tenía pocas posibilidades de decir que no a eso. Bueno, y por supuesto, también cuando le expliqué todo lo que acabo de explicar, él ya no, ¿qué iba a hacer? No podía echarse atrás. Un jefe de misión del FMI nunca va a reconocer que metió la pata o que se equivocó con un pedido de condicionalidad. El mundo no funciona así. Entonces había que hacerlo. La concesión que logré extraer de la condicionalidad era que la creación de esa agencia tributaria iba a tomar 5 años, no 1 como había en su entusiasmo previsto aquel economista, que por supuesto pasaron 18 meses y ya no era más el jefe de misión de ese país, pero en el país teníamos que seguir trabajando con eso. Ahí hubo que diseñar una estrategia bastante compleja, porque efectivamente en ese momento la diferencia en capacidad institucional que había entre la Dirección de Impuestos Internos y la aduana era muy grande. La aduana no tenía casi nada en términos de recursos, en términos de dotación. Entonces hubo que hacer un proceso largo, intenso y complicado de fortalecimiento institucional de la aduana, más o menos para lograr equiparar la capacidad con la de impuestos internos antes de avanzar en la integración de la agencia tributaria. Finalmente el proceso ese tomó 5 años, aunque en realidad para que la integración estuviera completa y funcionara como se esperaba fueron más bien 7 años. Debo decir que la última vez que estuve en ese país, la agencia tributaria estaba funcionando bien y funcionando razonablemente, pero el costo había sido muy grande y además
Esto había sido posible porque había habido un despliegue enorme de asistencia técnica del Fondo Monetario, sí, pero del Banco Mundial, de las cooperaciones de diversos países, de SECO, de la cooperación dinamarquesa, de la cooperación alemana, de medio mundo había tenido que aportar y apuntalar ese proceso, que finalmente era una moda innecesaria e inconsulta que se había impuesto ahí. Por eso la moda de la integración, no digo que no deba considerarse, y además los enormes beneficios que tiene una cooperación estrecha entre impuestos internos y aduanas no se le escapan a ninguno de los que me están escuchando. Sin embargo, una integración forzada y a marcha forzada es lo último que debe hacer un país en una situación complicada. Bueno, sigamos enumerando las modas. Otra moda que pasó por el mundo y pasó por la región, y ahora yo preguntaría, ¿cuántos de los que están en la audiencia hoy se acuerdan de la inspección preembarque? Pero lo cierto es que la inspección preembarque fue, en un momento, finales de la década del 90, principios de este siglo, una realidad no prevalente, pero en muchos países de la región. Bueno, para los que no conocen el término, ¿qué es la inspección preembarque? Se trata esencialmente de confiarle a empresas privadas de verificación la inspección, la verificación de los embarques antes de que salgan para el país de destino, verificar cantidad, clasificación arancelaria, precios, etcétera, etcétera. Esto, como otras modas, tuvo su origen en una necesidad macroeconómica diferente. A principios de la década del 90, en el Banco Mundial se dieron cuenta que en el caso del continente africano, las estadísticas de comercio exterior de muchos países eran decididamente inexistentes. Y, lógicamente, es muy difícil trazar una estrategia de política macroeconómica sin estadísticas fiables y, sobre todo, sin estadísticas de comercio exterior. Entonces, a un economista inglés del Banco Mundial se le ocurrió que esto, en realidad, y además con una perspectiva un tanto arrogante de la situación de los países, se le ocurrió que en realidad esto era algo de los que las administraciones públicas de esos países y las aduanas, sobre todo, eran esencialmente incapaces de hacer, y por lo tanto había que buscar el apoyo de empresas privadas para hacer eso y hacer lo que sería una tercerización parcial del rol de las aduanas. Por supuesto, esto tenía un costo y hubo varias empresas que, de hecho, esto fue una extensión de una actividad que muchas empresas europeas venían haciendo hacía muchas décadas para el sector privado. Y era, en general, la verificación de calidad, controles de calidad, de productos y todo. De modo que para las empresas fue relativamente fácil extender sus redes para ocuparse parcialmente del negocio aduanero, que además se convirtió para esas empresas en un pingüino.
Esto fue una moda que fue, y ahora casi no, que yo tenga registrado en muy pocos países del mundo que siguen usando los servicios de verificación de empresas de preembarque, PSI, Pre-Shipment Inspection. Pero fue una moda que afectó a varios países de la región sudamericana, y una moda que además costó unos cuantos millones de dólares, y de la que hoy pocos nos acordamos. Sigamos con las modas. Otra moda también asociada y promovida por los organismos multilaterales, que fue y vino. La certificación ISO 9001 de procesos y procedimientos. Ojo, no quiero decir con esto que un proceso de certificación ISO, que es una práctica muy habitual en el sector privado y al que estamos todos muy acostumbrados a acompañar y a valorar y a apreciar, sea un ejercicio inútil en las aduanas. El tema es que, como a diferencia de la inspección preembarque, que a mi juicio nunca sirvió para nada en América Latina, la certificación ISO 9001 o ISO 12000 o ISO 18000, porque hay distintas variantes, tiene su lugar en una aduana moderna, pero tiene su lugar en el contexto de un proceso de modernización integral que comprende muchas facetas, y no como una medida aislada, un poco traída de los pelos, simplemente para tener colgada en el despacho del director, como hay en los de muchos directores de la región, la certificación del procedimiento de importación a consumo del país. Repito, esto tiene su rol, tiene su calidad, pero si es una moda, va a servir de poco. Podría contar ejemplos, pero no quiero extenderme mucho porque ya vamos avanzando y estamos todavía con la primera de las 4 preguntas. Otra moda que sobrevino en la región a principios de este siglo, las ventanillas únicas de comercio exterior. Y de nuevo, igual que antes, hay desde luego que una ventanilla única como herramienta de simplificación, de coordinación entre las distintas agencias que operan y que deben interoperar para el comercio exterior, es una herramienta utilísima y bienvenida. Esto, sin embargo, no quiere decir que sea el mantra, y además el problema de la moda de las ventanillas únicas de comercio exterior es que una ventanilla única tiene un contenido eminentemente aduanero en su esencia. Sin embargo, por diversas razones que tienen que ver con su gestación y con quienes las han promovido y por qué, muchas veces las ventanillas únicas de comercio exterior, si bien tienen un contenido eminentemente aduanero, no dependen ni articulan en las administraciones aduaneras, sino dependen de otras áreas, de otros estamentos, generalmente de los ministerios de comercio exterior, y esto genera problemas de concepto. Y además
hay otro problema básico alrededor de las ventanillas únicas de comercio exterior, que es que son un instrumento eminentemente tecnológico. La tecnología es esencial para un funcionamiento correcto. Y cuando hablo de tecnología, hablo de la necesidad de lograr la interoperabilidad de sistemas informáticos complejos de un número muy grande de agencias que están involucradas en los distintos pasos y los trámites del comercio exterior, certificados de salud, certificados sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, las ventanillas únicas de comercio exterior en la región son una realidad, son necesarias y establecidas en el contexto más global de una modernización general del comercio exterior, son utilísimas. Cuando se las percibe como una moda, la moda del momento, no lo son tanto. Otra moda que también llegó este siglo, en los últimos 15 años, diría, se empezó a hablar cada vez más de este tema y está de alguna manera asociado o vinculada al tema de la ventanilla única, en el sentido de tener que integrar los distintos organismos, agencias gubernamentales que tienen injerencia en el comercio exterior, en la ventanilla única, injerencia en la gestión de un paso fronterizo en lo que se llama gestión coordinada de fronteras. Y de nuevo, aquí lo que estoy diciendo no es que esto sea algo que es una moda pasajera a la que hay que ignorar, como fue la inspección preembarque, sino que la gestión coordinada de fronteras no puede tomarse aislada de un contexto más amplio que involucre la totalidad de los procesos y procedimientos aduaneros y además necesita de un refuerzo muy grande de la coordinación interinstitucional dentro del gobierno del que se trata. Y ese es el verdadero desafío. Si la coordinación interinstitucional es de difícil gestión en la capital, mucho más difícil va a ser lograr la gestión coordinada en una frontera a N cientos de kilómetros de la capital, en un lugar, en un paso fronterizo aislado. Por eso, otro de los temas que han ido y venido con su énfasis. De nuevo, es vital que exista. Sin embargo, solo en el contexto más amplio de una reforma más grande es que se puede pensar en una gestión coordinada de fronteras exitosa. Y otra moda, los sistemas informáticos que todo lo pueden, pero nunca se terminan de implementar. Ya hablé un poco también de esto cuando dije las continuidades, así que no vamos a elaborar mucho. De nuevo, es impensable una aduana moderna sin un sistema informático efectivo, eficaz y que funcione como se debe, sin bases de datos que le permitan gestionar las estadísticas de manera efectiva para no tener que recurrir a terceras empresas que les hagan ese trabajo. Y sistemas que además permitan el flujo de la información desde la llegada de la información anticipada de manifiestos hasta el cierre de todo el ciclo
aduanero con la fiscalización a posteriori de los despachos que la gestión de riesgo haya determinado que deben ser fiscalizados. Todo eso debe estar apoyado y manejado y gestionado por un sistema informático, sin ninguna duda. Cuando hablo de modas sobre la informática, me refiero a que una y otra vez se ha visto en distintos países, en distintos momentos, como alguna agencia de cooperación internacional, organismo multilateral o agencia bilateral, llegaban con la propuesta de que el problema que tienen ustedes es que el sistema informático que tienen no funciona y hay que reemplazarlo. Y entonces acá les proponemos su reemplazo por este otro sistema que les va a resolver todos los problemas. Construir un sistema informático de gestión aduanera es un proceso extremadamente complejo y además, como cada aduana de cada país tiene un contexto y necesidades diferentes, la presunción de que un sistema enlatado puede resolver con unos pocos meses de ajustes los problemas de cualquier país es una falacia que se ha demostrado una y otra vez cuando se intentó cumplir con esa promesa y no se pudo lograr. Entonces, esta es una más de las modas que a lo largo de los 30 años hemos tenido. Repito, hoy por hoy, todas las aduanas de la región cuentan con sistemas informáticos que razonablemente atienden, si no la totalidad, una parte creciente e importante de las necesidades de gestión informática. Pero ha sido, en general, los desarrollos internos tomados con mucho cuidado y creciendo gradualmente han sido tan exitosos como las adaptaciones a marcha forzada de sistemas enlatados que a la hora de desplegarlos se descubre que en realidad no tenían mucho que ver con lo que se necesitaba. He visto casos de países donde se llevó un sistema enlatado de un país A y a la hora de desplegarlo, y una vez que estuvo implementado en el país B, y haciendo el balance se descubrió que hubo que reescribir, reprogramar y rehacer el 80% de lo que había salido del país. Sigamos. Patricio, una intervención pequeña, simplemente para darle un saludo a los miembros del Observatorio Aduanero, por supuesto a Rafael, que es tu moderador, pero ha tenido problemas de conectividad. También a Enrique y a Javier, que sin duda alguna han hecho propicio esta invitación contigo, simplemente para contarles que tenemos conectados alrededor de 185 personas, obviamente muy pendientes, y también para aprovechar un poco para el tema del tiempo. La verdad es que teníamos previsto que esto se fuera hora y 15, hora 20 minutos, entonces un poco como para recomendarte darle un poco movilidad para al final Bien. poderle dar espacio, digamos, a las preguntas. A las preguntas. Sí. Ahí vamos. Claro, sí, hay dos, pero no, yo quisiera que fuéramos adelantando. La verdad es que Rafael, que es el moderador, ha tenido dificultades, entonces lo que te pediría es seguir avanzando. Hay dos preguntas en la caja, pero yo creo que es seguir retomando y al final generar ese espacio para intercambiar esas opiniones o esas inquietudes. Entonces, adelante, Vamos Patricio, nomás. con tu intervención. Ahí vamos y vamos más rápido. Bueno, y aquí entonces seguimos con las modas dentro de la línea en la que estaba.
Otra moda que asaltó a las aduanas a principios de este siglo fue la de la planificación estratégica como el atajo para lograr la modernización rápidamente. De nuevo, la planificación estratégica, como muchas de las técnicas gerenciales que han sido muy exitosas en el sector privado, tienen su lugar y su cabida en el sector público, y si hay un organismo público donde la planificación estratégica es esencial y vital, es una aduana que tiene una complejidad y una necesidad de interacción con muchas otras agencias mucho mayor que el promedio de las agencias públicas. Otra moda que fue, y ahora no se publica más, fue la del doing business como el paradigma del deber ser aduanero. A mí en varias ocasiones me tocó en reuniones con ministros de Hacienda, me dijeron, no, porque lo que yo quiero es que mi país suba 10 puestos en el ranking del doing business en la aduana en los próximos 2 años, y para eso tenemos que intervenir en la aduana. No es la manera. El Doing Business era un documento, era una encuesta que preparaba el Banco Mundial, en realidad ni siquiera el Banco Mundial, la rama de financiamiento para el sector privado del Banco Mundial, sobre la base de encuestas a usuarios en los distintos países, pero le faltaba rigor metodológico y entonces los resultados no eran congruentes. Y el presentarlo como un paradigma de cómo debía ser una aduana siempre fue criticado, tan criticado que dejó de publicarse ese informe. En línea con eso y con la planificación estratégica y demás, hubo una moda de invocar alianzas estratégicas público-privadas como la solución para todos los males. De nuevo, es evidente que hay un interés estratégico muy fuerte en que el sector privado y el sector público estén lo más alineados posibles para para mejorar la gestión aduanera, para optimizar. Ahora, poner la alianza estratégica como el elemento central de una reforma aduanera puede ser peligroso. En línea con esto, tenemos la otra moda de los últimos años, el operador económico autorizado. De nuevo, nadie duda de la utilidad y de las virtudes y ventajas de la figura del operador económico autorizado. Lo que no quiere decir que las aduanas de países que no tienen una estructura industrial o de negocios o de servicios que le permita tener empresas que califiquen y que se sometan a los rigores y al costo de calificarse como operador económico autorizado, no lo hagan forzadamente. Otra moda que también he visto reproducir muchas veces es la gestión integral de riesgos como la bala de plata para resolver todos los problemas de una aduana. Y de nuevo, así como la BUSE, los sistemas informáticos, el operador económico, la gestión integral de riesgos es esencial para una aduana moderna, y no se puede pensar una aduana moderna sin una gestión de riesgos que funcione. Pero, dicho esto, la gestión integral de riesgo no es la bala de plata que todo va a resolver cuando hay problemas estructurales de larga data. Una aduana puede tener. Y podemos seguir. Los escáneres, los métodos no intrusivos, los precintos inteligentes, el blockchain, el big data, el Internet de las cosas o la tecnología disruptiva de la semana que viene.
todo esto tiene su lugar dentro del ciclo aduanero y tiene su rol necesario. El adoptarlo como moda es el riesgo que hay que evitar. Bien, y vamos más rapidito. Nos quedaba el tercer punto, fracturas. Y aquí yo me pregunté qué quería decir, en qué estaba pensando Rafael cuando hizo este planteo de continuidades, modas y fracturas. ¿Qué se entiende por fractura? Lo que sí tengo claro es que la región ha sido testigo de varias fracturas institucionales, con aduanas que fueron renacidas o refundadas desde cero después de alguna crisis cataclísmica. No vamos a mencionar, pero viene a la memoria 3 o 4 o 5 casos, algunos de ellos recientes en los últimos 5 años, y esto es una cosa preocupante. 2 reflexiones que rescato. Siempre la política tuvo que ver con esos casos. No siempre han sido exitosos los casos de refundación desde cero de una institución y de intervención directa de la política en el funcionamiento de la aduana. Bien, ahora vamos pasando rápidamente. El segundo tema propuesto es, en un escenario tan cambiante, ¿las aduanas son suficientemente ágiles para adaptarse a los desafíos del comercio exterior? Y bueno, vamos a ver, para poder responder esto hay que preguntarse, ¿qué significa un escenario cambiante? Y a mí se me ocurrió analizar cambios cuantitativos, hemos tenido todo el tiempo. Más volumen de carga, más necesidades de control, más regímenes, más acuerdos internacionales a aplicar, más riesgos institucionales a controlar, menos recursos, menos dotación. O sea, este es el entorno cambiante, el contexto cambiante al que se refiere la pregunta que se plantea. Ahora, también hay cambios cualitativos, pero estos no son tan evidentes. Sin duda, la tecnología progresa sin cesar y si se sabe aprovecharla, ayuda y mucho. Ya lo hablamos. La cooperación internacional puede facilitar algunas cosas. La cooperación tanto sea aduana a aduana o con organismos especializados. Desde la OMA, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, todos pueden aportar. Esto es un cambio hacia la actualidad. Otro cambio cualitativo es que hablar de profesionalización del personal y capacitación permanente ya no es mala palabra en los ámbitos oficiales como era hace 30 años. Ahora, uno debiera preguntarse, ¿es la innovación realmente una característica de las aduanas de la región? Sin duda hay que reconocer como requisito la innovación para adaptarse a los cambios, pero también es cierto que muchas veces, dejadas a su propio arbitrio, la innovación está ausente en las aduanas. Y la pregunta, ¿hay agilidad para adaptarse? Y aquí la realidad dicta que con o sin agilidad para el cambio, cuando el cambio llega, toca adaptarse. El ejemplo más palmario de esto fue la pandemia del COVID. Esto lo saben, lo tienen claramente. No existe la opción de no adaptarse para las aduanas. El funcionamiento de la aduana es del día a día, 7/24. No existe la opción de no adaptarse. Pero claramente, si falta flexibilidad, hay una variable de ajuste. Y aquí propongo, para la discusión, la variable de ajuste siempre tiende a ser la calidad del servicio y la efectividad de los controles. Y déjenme también proponer para la discusión, si el trabajo en silos
es una realidad cotidiana en una aduana y la innovación está ausente, la adaptación al cambio se hace muy difícil, por no decir imposible. Bien, vamos pasando más rápido. Y este es el otro desafío. ¿Es posible una unión aduanera regional? No. Pregunta Rafael. Bueno. ¿Es deseable y es posible? En realidad, primero hay que responder otras preguntas para poder responder esta. ¿Cuál es el rol de una aduana? Y así como yo también hace muchos años escribí en otro paper una frase que sigo diciendo que es válida. Una aduana es el punto de encuentro que se da un país, una sociedad, acerca del comercio exterior. Y por eso las realidades de cada aduana son diferentes, porque ese punto de encuentro es diferente en cada caso y para cada país. Y ahora, siguiendo esa pregunta, si en cada país es difícil alcanzar el acuerdo sobre el rol de la aduana, sobre ese punto común de encuentro entre distintos agentes y actores, entre distintos agentes oficiales y actores públicos y privados. ¿Es posible realmente un acuerdo regional o cuando se propone una unión aduanera sudamericana se trata en realidad de una fuga hacia adelante? Dejemos este tema para retomarlo al final de la charla y vamos al cuarto punto, a la cuarta pregunta que nos proponía el temario. De recaudadoras a facilitadoras, transición inconclusa o interrupta. ¿Qué es una aduana recaudadora? Yo tendría que decir, y aquí sí me apoyo en haber trabajado en temas de ambos aspectos, que la política tributaria en la región se apoya más en los impuestos al consumo que en los impuestos sobre los ingresos, que como es el caso en la Unión Europea o en los Estados Unidos, Canadá o Australia. Y el IVA es el impuesto principal en casi todos los países, o el IVA o el sucedáneo del IVA, como los impuestos que tiene Brasil, por múltiples razones. Entre ellas, la primera y principal es porque es un impuesto relativamente fácil de recaudar, mucho más fácil que los impuestos sobre la renta. Pero el hecho es que el IVA es el impuesto estrella de la política tributaria y forma una parte importante de la recaudación tributaria de los países. Y otra realidad es que entre el 40 y el 60% del IVA en la región se recauda en las aduanas. Bueno, 37, puse 40 para redondearlo, pero no hay aduana en la región en la que el IVA que pasa por la aduana que se recauda en frontera sea inferior al 37%. Esto es mucho. Esto muestra que el rol recaudador de las aduanas es muy importante. Además, hay otro aspecto. Generalmente el Ministerio de Tutela de las Aduanas es el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Hacienda, como se llama. Y esos ministros lo primero que miran es la recaudación, siempre. Siempre. Ahora, la aduana facilitadora tiene mucho a favor, obviamente. El crecimiento sostenido de la economía solamente es posible sobre la base de exportaciones crecientes. Eso es sabido. Exportar valor agregado requiere importar bienes para transformarlos e incorporarlos a lo que se exporta. Para eso se necesita una aduana que funcione bien, una aduana facilitadora. El rol facilitador parece indiscutible desde el punto de vista de las necesidades de la economía real. Y entonces, ¿es realmente una dicotomía? ¿O estamos en una transición inconclusa o interrupta? Y aquí déjenme de nuevo postular que, a mi juicio, el rol recaudatorio es insoslayable en la región y lo seguirá siendo en el futuro cercano. Entonces,
la dicotomía entre aduana facilitadora y recaudadora no es una dicotomía que sea viable. Y ahora además parece insinuarse últimamente otra dicotomía que uno podría poner aduana punitiva o aduana facilitadora, porque no solo la recaudación, también la protección de la industria local, importantísima. La lucha contra el fraude marcario, importante sin duda. La seguridad de las fronteras, ¿qué decir de esto? Desde luego. La protección de la flora y la fauna, la protección de la salud, todo, pero todo esto últimamente, en algunos contextos, parece tener precedencia sobre la facilitación. ¿Es otra moda esto? ¿Es un por las dudas o es tal vez volver a las fuentes que se dejaron de lado a desgano hace 15 o 20 años cuando empezó toda una movida, por decirlo de alguna manera, de cambio a las aduanas facilitadoras, siguiendo el camino de otros lugares, especialmente en esto de la Unión Europea, que sí es una unión aduanera y que sí tiene mucho para mostrarnos y enseñarnos sobre el tema de la facilitación y de cómo articular bien control y facilitación. Otro tema para el debate. Y aquí yo tengo mi postulado sobre la base de mis experiencias en toda la región. Y digo esto, dejadas a su propia iniciativa, la opción punitiva prevalecería casi siempre en la región sobre la opción facilitadora en las aduanas que conozco, por múltiples razones y es tema para el debate. Y como cierre, ¿es posible la unión aduanera regional? Aquí dejamos la pregunta abierta. Y si les parece, abrimos el espacio a las discusiones y preguntas de los paneles. Diego, ¿qué? Sí, Patricio, perfecto. Yo sé que Rafael sigue con problemas. La verdad, me tocó asumir un rol de facilitador. Entonces, espero no ser muy policivo en mi intervención. Déjame, vamos a meternos en la cajita de preguntas, Patricio, si te parece, y arrancamos un poco, digamos, por lo que están planteando ahí. Y arrancaría un poco por una pregunta que hace Jorge Luis Aviles desde Ecuador. Y dice él en su pregunta, dice, en Ecuador en la actualidad están exigiendo a los agentes de aduana, más conocidos como despachantes, que tengan una certificación ISO. ¿Considera usted que se debe exigir una certificación para operar y no incentivar a que todos obtengan una certificación que sea válido para todos los fines que persigue la aduana? Bueno, es interesante. Yo creo que la certificación ISO es efectivamente útil y necesaria. Ahora, ponerla como exigencia, hay que ver en cada caso qué es lo que hay atrás. Me imagino que la certificación ISO se refiere a tener ciertos procesos y procedimientos certificados. Esto es también cualquiera que quiera ser operador económico autorizado, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de certificación y validación mucho más intenso y más duro que el de la certificación ISO. Ahora, bien, dicho esto, certificarse ISO es un proceso que tiene su costo y estoy de acuerdo con la pregunta de cualquier agente despachante tiene que preguntarse si va a incurrir en ese costo, qué beneficio va a tener de obtener esa certificación. Ahora, okay, en el balance yo creo que no está mal a esta altura del siglo y de la tecnología exigir a un despachante de cierto volumen, no estamos hablando de empresas unipersonales seguramente, que tenga una certificación ISO de sus procedimientos y procesos. Patricio, si me permite, digamos, yo creo que la pregunta también un poco tiene que ver en que muchos de los temas que tú planteas como moda, entre otras cosas el tema del OEA, pues básicamente es una certificación también de calidad, digamos, bajo el parámetro ISO 28000,
bajo el concepto de seguridad, y obviamente el tema resulta ser interesante en cómo el particular, digamos, certifica sus procesos. La pregunta es si las aduanas también debieran, digamos, desarrollar sus procedimientos bajo conceptos de calidad. Es decir, yo plantearía de manera complementaria es importante también entonces articular los conceptos de calidad en los procesos aduaneros que adelantan las autoridades. Sí, sin duda. Sí, Ok. porque, pero vamos a ver, ¿por qué todos estos mecanismos, en qué se originan? En realidad, todas estas figuras, la de certificaciones, de seguridad y demás, tienen como base el tema de alejar lo más posible el riesgo de lo que se tiene que controlar. Y todas estas certificaciones permiten tener un porcentaje importante de los operadores con los que hay que tratar certificados, considerados como seguros, y por lo tanto permite una gestión de riesgo más efectiva para las aduanas. Es, de alguna manera, una extrapolación de la estrategia que adoptaron los Estados Unidos después de septiembre 11 con el ataque a las torres, que es llevar el riesgo lo más alejado posible de sus fronteras. Tiene que ver también con la certificación de puertos seguros que se les da a los puertos de los países que quieren operar con los Estados Unidos, por ejemplo, y los requisitos de seguridad y todo. Es todo parte de una cadena. Pero no nos olvidemos que lo que está atrás finalmente es un tema de gestión de riesgo y el hecho de que las aduanas tienen cada vez que afrontar más riesgos y más volúmenes y más cosas con menos y menos recursos. Y todas estas herramientas de certificación son pasos en el sentido de facilitar las transiciones o facilitar la gestión de riesgo. Ok, Patricio, no sé, quisiera invitar a Rafael, no sé si se haya podido conectar, pero mientras tanto quisiera coger una pregunta de Alexis Puerta, que dice, ¿es necesario articular la administración aduanera con la fuerza policial? Ese es un tema de debate. Y articularla con la fuerza policial en algunos países ha sido algo que funcionó muy bien, en otros países ha sido algo que funcionó muy mal y en muchos países hay zonas grises muy difíciles de laudar. Articular a las aduanas con la fuerza policial está estrechamente vinculado con el tema del contrabando. El tema del contrabando es un fenómeno que trasciende a las aduanas, porque es un problema más complejo. Ahora, también es cierto que, dicho que el tema del contrabando trasciende a las aduanas y es más complejo, a la hora de criticar o de decir hay un problema en un determinado país hay un grave problema de contrabando, la culpa es de la aduana. En general, la culpa no es de la aduana, no es la principal responsable. Y las articulaciones con los ministerios del Interior, con la fuerza policial, con las Fuerzas Armadas en algunos casos, la seguridad de frontera, cada caso es diferente, cada país es diferente, pero indudablemente la coordinación con las fuerzas policiales tiene que estar presente. Sobre todo hay una tendencia en los últimos años a desarmar al personal aduanero. Hace 30 o 40 años había muchos más aduanas en la región, donde, siguiendo la tradición europea, el personal aduanero era personal uniformado y armado. No todo, pero una parte. Eso es una tendencia que se ha ido retrayendo cada vez más. El personal aduanero está más bajo las reglas del servicio civil y no del servicio militar, por decirlo de manera Ok, un poco. Patricio.
Vamos a darle la palabra a Rafael, que parece ya ha mejorado su conexión. Rafael, enciende cámara y te doy la palabra para tu intervención. Adelante. Sí, es. ¿Cómo estás, Diego? ¿Me escuchas? Sí, sí. Perfecto, adelante. Mira, tengo problemas con la cámara. Ok. La tecnología, como dijo Patricio, en fin, a veces nos traiciona. Y quiero solamente expresarles una disculpa a Patricio y al resto de colegas que están escuchando y que se han unido a esta magnífica presentación. Tuve serias dificultades, no solo con la tecnología, sino problemas de salud de mi hija, que hizo, en fin, accidentes que nunca faltan. Y darle un agradecimiento enorme, en primer lugar a Patricio por la excelente propuesta que nos ha traído y reflexiones múltiples que dan pie, estoy seguro, para que el observatorio pueda preparar futuras webinars sobre la incontable cantidad de sugerencias y temas que a lo largo de su presentación nos ha planteado, y por su paciencia ante mi ausencia. El otro agradecimiento, por supuesto, es a ti, Diego, y a Analdex por todo el soporte y por suplir mi inesperada ausencia cuando era preciso que me conectara. Muchísimas gracias. El observatorio está complacido de terminar el año con esta magnífica presentación, y creo que podremos formular nuevas propuestas con todo este menú de temas para el año que viene. Muchísimas gracias. Lamento no haber podido estar visible. Tranquilo, Rafael, sin ningún problema. Sí, sí. Sabemos que tú siempre tienes toda una disposición para estar con el observatorio. La verdad, la tecnología a veces no juega de la mejor manera, entonces, no, nada, qué bueno poder colaborar y sin duda alguna habrán más escenarios y oportunidades para seguir este diálogo desde el observatorio. Entonces, Patricio, vamos con la siguiente pregunta, porque yo No, no sí. quiero desaprovechar, sin duda alguna, el chat tiene varios planteamientos y quiero ir con una que nos formula Manuel González, que dice, la Unión Aduanera Regional podría partir por la interconexión de las aduanas. Con la tecnología actual eso se podría. Lo que sale de exportación de un país llegará de importación a otro. Si el valor de transacción es el primer y más importante método de valoración aduanera, las aduanas no perderían tanto tiempo en poder determinar si el valor declarado es aceptable o no. Yo creo que es una reflexión interesante, no sé, Patricio, desde el punto de vista de eso que tú mencionabas, del tema de esa gestión coordinada en fronteras, de todo ese tema de interoperabilidad, ¿cómo analizarías este punto que nos propone Manuel? No, es totalmente válido. Y de hecho, la interconexión entre aduanas, por lo menos en el Mercosur, que finalmente es una unión aduanera imperfecta, pero es una unión aduanera, el Mercosur ampliado, porque el Mercosur ampliado incluye también a Chile, e incluye a Bolivia, la interconexión entre los sistemas informáticos de las aduanas es una realidad. Hace unos cuantos años hay un sistema que se llama Indira, que es el que permite esa interconexión. Lo que no ha progresado, y ahí es donde juega el tema de la política, es en el paso que menciona en su pregunta, de que el valor de salida de una aduana sea automáticamente el valor de entrada en la otra y que todo esto sea... y ahí hay las políticas en los distintos países son las que impiden eso. Por eso, mi punto, que así como en cada país es muchas veces difícil llegar a ese punto de acuerdo acerca de cuál es realmente el rol de la aduana. Es una aduana facilitadora, esencialmente es punitiva, es controladora. Es mucho más difícil encontrar ese acuerdo
a nivel regional. Y esto pasa en América del Sur. Bueno, pasa con el Mercosur, que conozco mucho, pero también de alguna manera el Pacto Andino tiene sus avances y ha tenido sus avances y retrocesos y demás. Y si miramos, vamos al norte de Panamá, la Unión Aduanera Centroamericana está en un acuerdo de la región de 1959 y todavía falta muchísimo para que se pueda concretar. Entonces, lo técnico, las aduanas lo han resuelto, lo van resolviendo, lo pueden resolver. Es lo político en donde estamos en falta. Esa es mi respuesta. Vale. Vamos con una nota de Selvin Lemus, Patricio, porque tiene que ver con un tema de felicitaciones y déjame leerlo, o sea, no todos son preguntas. Dice Selvin, felicitaciones a Patricio, una institución en materia de aduanas e impuestos internos. Mi respeto y admiración para él. Felicitaciones a Rafael y Enrique por el evento. Entonces, yo creo que esto también es importante, sin duda alguna. Has hecho un planteamiento muy interesante de cara a lo que están pasando en las aduanas en la región, pero también a esos mitos, digamos, a esos roles de las aduanas. Y creo que has hecho una afirmación muy importante en relación con que el tema tecnológico es importante, pero no lo es todo. Y también has hecho una reflexión de lo que les hace falta a la aduana. Y yo creo que eso es una realidad en nuestras aduanas y es mucho más carga, muchas más actividades, muchos más roles y obviamente un presupuesto que ha estado intacto y que sin duda alguna no crece como ha crecido de manera exponencial el comercio. Creo que eso es un tema interesante. Voy a ir entonces con una pregunta que nos hace Jorge Alfredo Villavicencio, que dice, si bien se tiene conocimiento constante del comercio exterior, no es posible que el número de funcionarios aduaneros se incremente en igual medida. ¿Se tiene estudios respecto a la relación ideal que debe existir entre estas variables? Sí hay estudios, no hay conclusiones al respecto. Nosotros, bueno, primero sobre el comentario de Selvin, gracias por los conceptos. Selvin exagera, pero bien, en fin. Hay estudios, incluso hemos hecho para la región de CAPEC un estudio, pero la realidad es que la dotación óptima depende de muchas variables, depende de la realidad del servicio civil de cada país, pero déjeme responderlo con una afirmación que va por otro lado. Más allá de que no hay estudios, cada aduana tiene que hacer, hay lo que sí, hay metodologías y ahora se pueden hacer ejercicios de perfilamiento de puestos, de perfiles y de modelar carga de trabajo y de identificar más o menos razonablemente la cantidad de puestos de un determinado perfil que se necesitan en las aduanas operativas, en el backstage de la aduana central, etcétera, etcétera. Repito, de eso hay estudios, no hay conclusiones muy firmes. Lo que sí es una conclusión firme que yo me anticipo a darles es que la reducción de las dotaciones de las aduanas es un proceso que va a seguir. No hay ninguna posibilidad, repito, ninguna posibilidad de que las aduanas puedan afrontar un proceso de incremento sustancial de su dotación. Esta es una realidad, así como sigue siendo una realidad que el rol recaudador no se lo van a poder sacar de encima fácilmente. Ok, Patricio, muchas gracias por tu respuesta. Yo quiero volver a una que nos plantea Jorge Luis Aviles, que dice, el doing business debe tratarse con mucho cuidado, sobre todo en los tratados de libre comercio, en donde se exigen procesos poco aplicables a ciertos países, pues son diferentes culturas y sobre texto de facilitación del comercio se deja de controlar y se prescinde de socios estratégicos como los despachantes de aduana y se piensa en operadores como el REIS sin los controles debidos. ¿Me da su opinión, por favor? No sé a qué se refería el REIS. No sé si tú entiendes la expresión, pero básicamente es un poco en que los países se han venido esforzando por mejorar sus indicadores
desde el punto de vista de hacer despachos ágiles cuando de pronto sacrifican los temas de control, si bien entiendo un poco en la pregunta, Patricio. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se afirma ahí. El Doing Business estaba, para empezar, tenía serios problemas metodológicos, pero además estaba concebido desde el punto de vista de la facilitación extrema de las transacciones por parte, con una visión del sector privado que es muy válida y muy atendible, porque finalmente las demoras, los atrasos en el tiempo de despacho implican costos, y los costos los asume siempre el sector privado, y eso van a precios, y así como también las tasas y sobretasas de servicios que a veces las aduanas imponen por informatización, por escaneo de contenedores y demás, también por el uso de precintos inteligentes, seguimiento satelital y todos esos distintos mecanismos, cuando se hacen obligatorios, se convierten en algo muy gravoso para el sector privado, que termina yendo a costos y termina encareciendo los productos y generando inflación y escasez, ahora que la inflación es un tema de moda en todo el mundo. De modo Vale. que con esto la respuesta. Patricio, mira, yo sé que hay varias preguntas en la cajita. La verdad es que normalmente este evento no va más allá de hora 30. Sí. Pero yo quisiera antes del cierre, no sé, pedirle de pronto a cualquiera de los miembros del equipo, a Enrique, a Javier o a Rafael, si tienen, digamos, algo de cierre, antes de agradecerle a Patricio, por supuesto, por su intervención. Excelente tema, sin duda alguna quedan muchas cosas en el tintero, además de algunas de las preguntas que nos quedan en la cajita. Entonces, no sé si alguno de los miembros del equipo de quiera dar unas palabras de intervención, de cierre o de conclusiones. Javier, que encendiste la cámara, no sé si quieras hacer algún aporte. Adelante. Sí, hola, don Patricio, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su tiempo, por su excelente intervención dividida en esas tres áreas o materias. A mí me queda siempre la sensación de que tenemos más o menos claro el diagnóstico entre todos, que insisto, quedó muy bien explicitado en las distintas láminas que usted nos presentó, y yo creo que estamos siempre todos muy de acuerdo. El tema es que, no sé si será por nuestra idiosincrasia latinoamericana, que a veces nos ayuda a ganar campeonatos del mundo, futbolísticamente hablando, y ahí ponemos toda la pasión y la energía, pero a la hora de avanzar en algo así, porque siempre digo, estamos llenos de acuerdos, de buenas intenciones, pero nos falta la efectividad, y creo que denunciar cosas como las que usted ha planteado siempre van a contribuir a generar el movimiento. Lo importante es activarlo y no soltarlo. Esa es un poco la opinión que siempre en parte hemos compartido en el Observatorio Aduanero Regional. Y bueno, agradecerle nuevamente su excelente intervención, su tiempo, su paciencia, y cuente siempre con nosotros para lo que necesite, esperando que sea también como se concreta hoy día, que usted también pueda participar, siempre encantado y queda siempre convocado a estar con nosotros en este observatorio. Bueno, y darle las gracias a todos aquellos que han participado el día de hoy en estas actividades que, créanme, no son fáciles de desarrollar, de convocar, de programar y organizar. Y ahí, por supuesto, que nuestros agradecimientos a toda la plataforma que nos entrega Analdex desde Colombia a través de nuestro miembro Diego Rengifo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Desde luego, como acotación final, en mi experiencia, las aduanas son los organismos públicos más diagnosticados de todos los que se diagnostican.
un poco por encima de las administraciones tributarias, que son las que le siguen. Después, las oficinas de estadística de los bancos centrales. Y esto no es exclusivo de nuestra región. Yo hablé de mi experiencia en África. La experiencia africana es, si me permiten decirlo, mucho peor. Todavía hay mucho más atraso, hay muchas más carencias, hay muchos más problemas. Pero tenemos una agenda, como bien ha dicho Javier, mucho de lo que hay que hacer se sabe, pero no se hace. Tal vez sea un resabio de cómo nació la administración pública en la región latinoamericana. Se acata pero no se cumple. De las leyes de Indias, y tal vez así estemos. Gracias al observatorio por la invitación, gracias a Analdex por haber posibilitado con su plataforma el funcionamiento de esto. Gracias por la paciencia a todos los que se han quedado hasta el final, los que han hecho preguntas, y si quedan preguntas pendientes, después las podemos trabajar, tal vez por mail o a través de Analdex, mandar algunas respuestas, o lo que propuso Diego también, esto puede ser, también lo dijo Rafael, como una agenda de lanzamiento para algunas actividades el año que viene, en las que con todo gusto, en la medida de mi agenda, estoy dispuesto a participar y cuente conmigo. Pues Patricio, de verdad que muchas gracias a ti por tu generosidad para compartir de verdad los conocimientos. También un agradecimiento a nuestra oficina de comunicaciones, a Mónica, Esperanza, a Karen, Ángela, a la oficina de TI y bueno, a todos los miembros del observatorio, a los cerca de 200 participantes que estuvieron en el día de hoy: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela. Yo creo que ha sido un éxito. Y bueno, Patricio, reiterarte de verdad nuestros agradecimientos, pero además qué bueno poder seguir contando contigo. Sin duda alguna, has puesto muchos temas que son de interés en la región, de interés para las aduanas, y qué bueno generar ese diálogo a través del observatorio. Así que bueno, a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, también un agradecimiento. Vamos a mirar a ver entonces cómo generamos una agenda de cara a esto que se plantearon en la cajita de preguntas. Y bueno, ya nos veremos en un próximo evento que citaremos a través del observatorio. Un feliz día y bueno, disfruten de los partidos del Mundial. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, que pasen todos muy bien. Será hasta la próxima y hago mías. Disfrutemos que sea un buen día, buena semana y todo lo mejor. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.